Hola, ¿cómo andan? Seguimos con los nombres y modelos, pero hoy vamos a enfocarnos en los procesadores. Empecemos. Si recuerdan, en el episodio anterior les dije que había tres empresas que controlaban todo el mercado casi. Bueno, AMD e Intel son dos de ellas. Al igual que en las placas de video tenemos dos secciones bastante distinguidas, incluso más que en las placas de video. Por ejemplo, la gama de gaming o doméstica de AMD son los Ryzen 3, los 5, los 7 y los 9. Y en Intel serían los i3, los i5, los i7 y también los i9. Bueno, capaz que dicen, bueno, pero si el Ryzen 9 y el i9 son tan potentes, ¿por qué están en la gama doméstica? Una de las principales diferencias entre lo doméstico y lo profesional es el socket. Aparte del rendimiento y eso, ¿no? Tienen sockets distintos y por eso no podemos mezclar los procesadores domésticos con los de servidor, ni viceversa tampoco. Bueno, el socket que usan los procesadores de alto rendimiento o profesionales en AMD se llama TR4 y son los Threadripper. Por ejemplo, tenemos el 3990X, tiene 64 núcleos y 128 hilos. Básicamente son como 16 Ryzen 3 3200G por decir algo. En Intel los procesadores de esta gama de alto rendimiento se llaman Xeones y también usan socket específico. Pero bueno, no va de eso este episodio. En este episodio vamos a hablar de los nombres y modelos que podemos llegar a tener. No es muy distinto a las placas de video, tienen básicamente el mismo concepto detrás. En AMD, por ejemplo, las gamas o las series, en vez de llamarse, no sé, GTX, RX, Vega y ese tipo de cosas, tienen sus propios nombres como Atron, Phenom, Ryzen y ese tipo de cosas. Y seguido a ese nombre de la serie o el producto vienen los números. En estos números también tenemos las mismas cosas o casi las mismas cosas que las placas de video. Tenemos el primer número que por lo general es la generación. Por ejemplo, en Intel tenemos la 10ª generación que es 10.000, la 9ª generación que es 9.000, la 8ª 8.000 y así sucesivamente. En AMD lo mismo, el Ryzen 1000 es la primera generación, Ryzen 2000 la segunda y así sucesivamente. Es bastante fácil. Después obviamente tenemos los distintos modelos. Esto sería más acercado a AMD en las placas de video, por ejemplo. No van en 50, 70, ese tipo de cosas, sino en 500, 600. Por ejemplo, tenemos el Ryzen 3000 de la generación 3, o sea la 3000, y el modelo 200. Ryzen 3 es el producto o la serie, y el modelo específico es 3000, generación 3000, y el modelo 200. Porque podemos tener el 300, el 300X, etc. En Intel otro ejemplo sería el i3 10100F. Es el producto i3 o de la serie i3 de la generación 10 porque empieza con 10.000 y el modelo 100. Bueno, y el F, pero eso lo voy a explicar más adelante. Bueno, como ven, básicamente es igual, pero la diferencia es en las letras, por ejemplo. Tenemos la F y la G. Y acá tenemos un problema o algo que nos podemos confundir bastante. Primero, tenemos que entender que hay procesadores que tienen gráfica integrada, no dedicada. Como dice su nombre, son como gráficas chiquitas metidas dentro del procesador. De hecho, por ejemplo los Ryzen, que son bastante potentes, pueden ser incluso mejores que placas de video viejas o de gama muy baja. Bueno, eso sería una gráfica integrada. Ahora, en Intel no te dicen qué procesadores tiene, sino a los que le falta. Por ejemplo, el i3 10100F, esa F quiere decir que no tiene gráfica integrada. Pero en cambio el i3 10100 sí tiene, porque no tiene la F. En AMD esto es al revés, es lo contrario básicamente. AMD te dice cuáles sí tienen gráfica integrada. Por ejemplo, el Ryzen 3 3200G. Esa G quiere decir que sí tiene gráfica integrada. En cambio el Ryzen 3100 sin ninguna letra no tiene gráfica integrada porque no tiene la G. Esto puede ser medio confuso, pero recuerden esto: Intel te dice a cuáles le falta y AMD te dice cuáles tiene. Bueno, después tenemos en el nombre otras letras como la K o la X. Esto ya lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir. En Intel la K quiere decir que se puede overclockear y en AMD la X quiere decir que tiene overclock automático o que es un poco más rápido de lo normal. Por ejemplo, el Ryzen 3 3300X o el i7 7700K.
por decir algo, ¿no? Ahora, agregando algo más, tenemos en las mothers nombres similares o modelos parecidos en concepto, quiero decir, ¿no? Bueno, por ejemplo, en vez de decir gama baja, por ejemplo i3, i5, i7, tienen letras, por ejemplo la A, la B, la X. Acá también influye el formato, pero tampoco voy a entrar en tanto detalle. Por ejemplo, en AMD tenemos la A320, la B450. Lógicamente el primer número quiere decir la generación o la versión o como le quieran decir. Por ejemplo, la 300 es una versión atrás que la 400, la 400 que la 500, la 500 es la más nueva. Bueno, es bastante similar a las placas y a los procesadores. Después el modelo que le sigue como 50, 60, 20, 70 y ese tipo de números quiere decir como la gama. Por ejemplo, la X570 es la tope de gama porque empieza con X, es de la generación 500 y es el tope de gama porque tiene 70, 570. Después le podemos llegar a encontrar otra letra más, por ejemplo M o ese tipo de cosas. La M por lo general quiere decir que es micro ATX, pero los nombres son bastante raros de hecho. Por ejemplo, A320M G4X, bueno, ya me entienden. Eso es propio de cada marca y cada modelo, pero recuerden que 320, 550 y ese tipo de cosas hace referencia al chipset, pero como ven casi todos los productos se rigen por el mismo concepto de nombre, generaciones y ese tipo de cosas. Una vez que lo entienden ya es bastante simple, como les dije. Bueno, en este capítulo terminamos de ver esto. En el próximo vamos a ver las diferencias que tenemos o las principales que hay entre lo doméstico y lo de alto rendimiento o para profesionales. Esto le puede interesar a varios. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Chao.